Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventures Channel y esta vez acompáñame a visitar Calella de Palafrugell, uno de los principales pueblos turísticos de la Costa Brava española. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar, acompáñame hasta el final. Calella de Palafrugell es uno de los pueblos de la Costa Brava española que surgió con motivo de explotar la industria del corcho ubicada en la zona en los primeros tiempos, en la época del Imperio Colonial Español. Con el tiempo, esta industria caería en desuso debido al aumento del tamaño de las embarcaciones que eran necesarias para operar un puerto comercial. Y después, más adelante, a mediados del siglo XX, se convertiría en uno de los principales destinos turísticos de la Costa Brava española y sigue siéndolo hasta nuestros días. Esta vez te hacemos un pequeño reportaje sobre Calella y el pueblo vecino, Llafranc. En general, Calella de Palafrugell es un lugar cuyo principal atractivo son las vistas y los distintos miradores que hay a lo largo de un camino llamado el Camino de Ronda. Sin embargo, ¿qué es el Camino de Ronda? Ahora te lo explico. Ahora bien, ¿qué son los caminos de ronda? Los caminos de rondas son un conjunto de senderos desarrollados a lo largo de la Costa Brava española ubicada en el Mediterráneo catalán, que van yendo en orden de sur a norte desde el pueblo de Blanes, cruzando toda la costa, a veces en senderos discontinuos, hasta llegar hasta la frontera francesa. Sin embargo, ¿de dónde provienen estos caminos ahora tan populares como rutas senderistas? Concretamente, de acuerdo a la publicación La Vanguardia, provienen del siglo XIX, cuando se habilitó senderos a través de los acantilados de la Costa Brava para reforzar la vigilancia y presencia de las autoridades españolas en este lugar, principalmente para el control del contrabando. Sin embargo, la historia es mucho más compleja en este sentido. Aunque se desarrollaron como caminos para reforzar el control de las autoridades españolas, este control fue cambiando de manos a lo largo del tiempo. Concretamente, entre dos cuerpos de seguridad que han existido en España históricamente, que son el Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras de España, que fue un cuerpo armado creado en 1829 con la específica misión de vigilar el litoral y las fronteras españolas y reprimir el fraude, el contrabando y el bandolerismo. Sin embargo, más adelante, en el siglo XX, concretamente durante la Guerra Civil Española de 1936 al 39, estas funciones se intercambiaron entre dos cuerpos militares de seguridad españoles, que fueron el Real Cuerpo de Carabineros y la Guardia Civil Española, que apoyaron bandos distintos en su momento. El Real Cuerpo de Carabineros apoyó al gobierno de la República y la Guardia Civil mayoritariamente a el bando sublevado o franquista. Es por esto que en este motivo, a partir de 1940, muchas de las competencias del Cuerpo de Carabineros que acabó disuelto después de la Guerra Civil fueron asumidos por la Guardia Civil Española. Y aquí podemos ver fotos de época en la que se puede ver carabineros o guardias civiles indistintamente realizando las rondas precisamente por estos senderos que ahora son tan populares y han sido acondicionados como rutas de senderismo. ¿Qué es lo que se controlaba principalmente? El contrabando y el extraperlo, y concretamente después de la Guerra Civil Española, en 1940, la posible entrada de republicanos españoles a través de la frontera de Francia por mar. La zona de la Costa Brava presenta muchos recovecos y pequeñas cavernas de entrada marina que permiten el alojamiento de pequeñas embarcaciones y facilitaban el contrabando y lo que se conoce en España como el extraperlo, principalmente de productos como por ejemplo el tabaco o alimentos. Dentro de una situación de posguerra que fue bastante mala en España durante las décadas de 1940-1950. Con el paso del tiempo, los caminos de ronda dejaron de tener su utilidad militar
y de refuerzo de presencia de las autoridades españolas en ese sentido, y han acabado convirtiéndose en las rutas senderistas que vamos a presentar en este canal en vídeos sucesivos. Y ahora continuamos. Y empezamos nuestro recorrido propuesto por los jardines del Cap Roig con su increíble castillo, lugar en el que se hacen eventos y donde comienza la oferta turística paisajística de Calella de Palafrugell y alrededores, lugar que no te puedes perder siguiendo el camino de Ronda. Y aquí, a modo de curiosidad, tenemos un árbol de corcho, el alcornoque, que es el que fue el motor de desarrollo de esta comunidad que les estamos enseñando hoy. Aunque a nivel industrial, la industria del corcho ha ido cayendo en desuso con el tiempo, hasta el punto de que esta población ya no vive de esta industria, aún existen explotaciones de este tipo a lo largo de la costa catalana. En la actualidad se le rinde homenaje a la industria que dio el origen a este pueblo en un museo especializado, pero que se encuentra en la población vecina de Palafrugell y que les enseñaremos en un vídeo futuro. Y realmente la oferta turística de la zona se complementa con la de otros pueblos no muy lejanos, como son el pueblo de Palafrugell, que es un poco más antiguo que este, y después el vecino pueblo de Mont-ras, ubicado más al interior. Todos con distintos tipos de atractivos y patrimonios entre los que se encuentra inclusive el patrimonio industrial. El Camino de Ronda viene a ser el eje central de prácticamente todo el recorrido paisajístico del pueblo, a través del cual se llega a las principales calas y playas existentes tanto en el pueblo como en alrededores. Incluso puedes llegar a comunicarte con pueblos vecinos si te gusta la práctica del senderismo. Y ahora, entre otras playas, te vamos a enseñar la playa del Golfet. Y ahora prácticamente todos los principales atractivos turísticos y paisajísticos que tiene Calella de Palafrugell se encuentran a lo largo del Camino de Ronda, que te lleva alrededor de unas 2 a 3 horas recorrer, dependiendo de tu paso, y siempre y cuando no seas un discapacitado en silla de ruedas. El recorrido del camino realmente es muy fácil de hacer, prácticamente apto para todas las edades y gustos, y tiene un amplio recorrido de miradores imprescindibles de ver. Y aquí ya nos encontramos en la playa de Golfet, una de las tantas que puedes encontrar dentro de esta población turística. ¿Cuál es el...? En ocasiones los caminos de rondas se entremezclan con zonas urbanas, entonces la mejor manera de identificarlos es buscando este tipo de señales que son los que indican el recorrido. Cuando no tienen una cruz por encima significa que el recorrido es viable y que es recorrible en ambos sentidos, tanto a derecha como a tu izquierda. Y ya siguiendo el camino de Ronda, tenemos estas magníficas vistas ya de lo que es Calella de Palafrugell en sí, donde vamos a buscar algo para comer.
Vamos realizando el recorrido por todo el camino de Ronda, que nos va conduciendo hasta el pueblo. Todo el paisaje en general, con estas aguas cristalinas, que se pueden encontrar así a lo largo de todo el verano, con ese tipo de miradores y calas. Y ya aquí llegamos a Calella de Palafrugell, lugar donde se encuentran diversas playas que originalmente fueron embarcaderos de pesca y de las antiguas barcas que transportaban el corcho para llevarlo hacia otros mercados. Este puerto acabó siendo pequeño para las necesidades mercantes y se convirtió en lo que es actualmente un puerto eminentemente deportivo. Y ahora viene la que es sin duda una de las partes más interesantes de Calella de Palafrugell, que es la visita de sus distintos paisajes a medida que se va haciendo el recorrido a lo largo del camino de Ronda, que va pasando por el medio del pueblo. Y aquí vamos pasando por los pasajes de lo que son las playas del Portbou, que fue el principal puerto de cabotaje, donde salen los productos locales hacia otros mercados, entre ellos lo que salía de la industria del corcho. Durante las horas cercanas al mediodía hace bastante calor en verano, así que es muy conveniente saber aprovechar las sombras que se encuentran a medida que se va haciendo el recorrido por el pueblo. Recorrido en el que se podrán apreciar distintos palacetes y casas de indianos, personajes que solían hacer fortuna haciendo lo que se llamaba las Américas, en el caso de los catalanes principalmente en Cuba. Y siguiendo siempre el sentido del camino de Ronda, que bordea completamente la costa y las principales playas de la zona, seguimos el rumbo hacia el pueblo de Llafranc. En general tiene unas playas parecidas a las de Calella de Palafrugell, solo que en dimensión un poco más reducida. Sin embargo, los atractivos de la zona no se acaban solamente con las playas. Existe un conjunto monumental en lo que se llama la playa de San Sebastián, y después tenemos algunos restos de la Guerra Civil Española que les mencionaremos más adelante. Este recorrido que les estoy proponiendo está basado en la trayectoria del camino de Ronda que circunda la costa de la zona, pero que en ocasiones se intercambia, se mezcla, mejor dicho, con barrios residenciales o vacacionales como este que tenemos aquí. Entonces hay que estar muy atento a las señales. Como les expliqué anteriormente, existe una señal específica para señalizar los caminos de Ronda y ver que son viables o no. Aquí tenemos una pequeña bifurcación en la cual se presta confusión. Vemos la señal de tráfico, vemos que esto es una calle ciega, es decir, esta calle tiene un fin y no continúa. Sin embargo, por aquí vemos que tenemos el trazado, la señal que nos indica que el camino de Ronda sigue en esa dirección. Y para completar, más abajo tenemos otra señalización que también corresponde al camino de Ronda y que ya nos dice que por aquí no es. Cuando se encuentra esta señal así, en forma de cruz, eso significa que el camino ya se corta por aquí y no se puede continuar. Entonces hay que seguir el recorrido por donde les dije anteriormente. Y ya nos encontramos en lo que es el mirador de la montaña de San Sebastián, donde nos encontraremos este faro que todavía sigue en uso
y un pequeño centro de información en el que te dirán cómo hacer la ruta que te lleva a un pequeño poblado ibérico que forma parte del patrimonio cultural de la zona. Para los que no lo saben, los pueblos íberos eran los pueblos indígenas originales de la zona de España y que poblaban esta región de Cataluña antes de la era romana. Tuvieron asentamientos principalmente que se ubicaban en zonas elevadas, ¿no?, del terreno para poder controlar la zona geográficamente y para poder realizar una defensa eficaz. Estos pueblos acabarían colonizados y asimilados por los romanos más adelante, ya en la época del Imperio, que gobernó toda esta región. Y ahora continuamos hacia el asentamiento. Ya siguiendo el camino que nos lleva hacia el poblado, nos encontramos con esta antigua torre de guardia. Estas construcciones se solían realizar en épocas en las que los piratas y corsarios turcos atacaban esta zona. Dice que hay vistas panorámicas excelentes de esto. Vamos a entrar para ver qué encontramos. Me encontré con la pequeña sorpresa de que te hacen pagar unos 2 euros para poder ir a lo alto de esa torre y ver bueno, las vistas que tenían los vigías de la época, ¿no?, que prácticamente van a ser las mismas que tienes a lo largo de todos los miradores que hemos ido encontrando, así que considero que no vale la pena. Lo que sí que vale la pena es lo que vamos a ver ahora. Y aquí prácticamente al lado de la antigua torre de vigilancia tenemos los restos de lo que fue el poblado íbero que existió en esta zona, con un recorrido propuesto que vamos ahora a seguir para que puedan disfrutar un poco de lo que hay por aquí y se hagan una idea de lo que hay en esta zona, que es un poco diferente de lo típico que se promociona, que suele ser sol y playa en estas partes de costa, que tienen un patrimonio histórico, tienen otro tipo de cosas que también pueden ser interesantes para algunos. Aquí concretamente pone que los indigetas eran un pueblo íbero que fue el que estuvo en esta zona. Aquí tenemos lo que debían ser sus viviendas, sus casas. En ese sentido también tengo otro vídeo, ese concretamente es de Lloret de Mar, en el que hay una reconstrucción de cómo era un pueblo de estos y que es bastante interesante y que les invito a ver también. Les dejaré el enlace para que lo puedan apreciar. Aquí pone que había un templo, que había un culto religioso en esta zona. Vamos a ver qué más hay. Aquí pone que había fundiciones de metales. En esta zona se trabajaba el metal, por lo visto. Un poco los descubrimientos que se han hecho a través de la arqueología en los distintos restos que estamos contemplando. Aquí explica un poco cómo eran las casas, las viviendas que esta gente tenía. Que todo eso forma parte, bueno, de un legado del cual se puede aprender muchas cosas, de cómo se vivía en los tiempos antiguos, para que en caso de necesidad incluso, pues se pueda emplear parte de ese conocimiento que en algunas ocasiones puede considerarse casi perdido, ¿no?, por su falta de utilización en la actualidad con este mundo tecnológico en el que estamos. Aquí ponen un silo, que eran silos donde almacenaban cereales, alimentos básicos para la alimentación, alimentos secos. Aquí pone cómo era el proceso de excavación, cómo era que lo realizaban. En general todo el proceso explicativo está musealizado todo bastante bien. Mira, tenemos más silos por aquí que explican que era donde almacenaba esta gente el grano. Te explica un poco cómo era el poblado, que las casas estaban adosadas unas a las otras.
recorrido que estoy viendo bastante interesante, que se sale de lo habitual en esta zona, que suele ser el típico paseo por parte del camino de ronda. Aquí pone qué es lo que hacían en las casas. Bueno, te explican un poco cómo era el tema del telar, ¿no? Cómo era el tejer, cocer los alimentos. Explica un poco cómo era la cerámica, que era un aspecto fundamental de la vida cotidiana. Se cocinaba, se comía, se conservaban alimentos en ello. Y que se han extraído diversos tipos de cerámicas de este yacimiento que estamos viendo, en los que todavía seguimos encontrando antiguos silos, mira, que era donde ellos guardaban la comida. Mira, ¿y qué tenemos aquí? ¡Ay, un Michi! Mira, tenemos un gatito. Oh, el menino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no te asustes, no te va a pasar nada. Vas a salir en cámara, vas a salir en YouTube. Estás inmortalizado. O inmortalizada, no sabemos qué eres exactamente. Que seguro mi hija te verá en unos cuantos años. Ah, mire, tenemos una pequeña zona de picnic. Está bastante bien todo esto, ¿eh? Y ya detrás mío, siguiendo más allá del poblado ibérico, te encuentras con el camino de ronda, que si lo seguimos, ya podemos llegar hacia las playas de Tamariu e incluso el siguiente pueblo de interés en la zona, que viene a ser Begur, entre otras curiosidades, junto a otras calas. Sin embargo, este vídeo lo vamos a dejar aquí, no sin antes hacer la recomendación de ver otras cosas que vamos a dejar en nuestra cuenta de Instagram, que tiene el mismo nombre que este canal, Masai Adventures Channel, en la que podrás encontrar material de vídeo y fotográfico sobre determinados aspectos de este pueblo que no suelen ser muy mencionados en los vídeos que hay en internet, como suele ser no solamente este poblado ibérico, sino también, por ejemplo, los búnkers de Calella, de Palafrugell, que defendían el camino que conectaba Palafrugell con este pueblo en la Guerra Civil Española, y del que te estoy dejando el enlace ahora mismo al final para que lo puedas ver, junto con aspectos como la iglesia del pueblo, que suele ser algo que hay en todas zonas, pero que sin embargo nosotros vamos a ponerla en Instagram concretamente. Y esto ha sido todo sobre Calella de Palafrugell y alrededores. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.